Dalila mujer, engañosa y astuta. Dalila también no solo engañó a Sansón, para que revelara la fuente de su fuerza, sino que luego lo traicionó en manos de los filisteos, y se alejó. Esto se encuentra en el libro de Jueces capítulo 16. Dalila fue una mujer filistea que sedujo a Sansón, el héroe de Israel, y lo traicionó al revelar el secreto de su fuerza sobrenatural. Según el relato bíblico, Sansón se enamoró de Dalila, y le confió que su cabello era la fuente de su poder. Dalila lo engañó y le cortó el cabello mientras dormía, dejándolo indefenso ante sus enemigos. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, y lo llevaron a Gaza, donde lo hicieron trabajar como esclavo. El final de Dalila no se menciona explícitamente en la Biblia, pero algunos comentaristas sugieren que murió cuando Sansón derribó el templo de Dagón, el dios de los filisteos, sobre ella y todos los presentes. Otros opinan que Dalila sobrevivió y se arrepintió de su traición, o que escapó con el dinero que le habían pagado por entregar a Sansón. Dalila es una figura controvertida en la historia y la cultura. Algunos la ven como una femme fatale, una mujer malvada que usó su belleza y astucia para engañar a un hombre noble. Otros la interpretan como una víctima de las circunstancias, una mujer que actuó por amor o por lealtad a su pueblo. También hay quienes la consideran una heroína, una mujer que desafió el patriarcado y el colonialismo al resistir a un opresor violento. Sea cual sea la perspectiva, Dalila es un personaje fascinante que ha inspirado numerosas obras de arte, literatura y música a lo largo de los siglos. ¿Quién era Amán y cómo terminó su vida? Esto se han preguntado muchos que han leído el libro de Esther en la Biblia. Amán fue un alto funcionario del rey Asuero de Persia, que tenía un gran odio hacia los judíos, especialmente hacia Mardoqueo, el primo de Esther. Amán planeó exterminar a todos los judíos del imperio, pero sus planes se frustraron gracias a la intervención de Esther, que reveló al rey su identidad judía y la conspiración de Amán. El rey ordenó colgar a Amán en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo, y así terminó la vida de este malvado personaje. El relato de Amán nos enseña varias lecciones sobre el orgullo, la venganza, la justicia y la providencia de Dios. Amán era un hombre orgulloso, que se creía superior a los demás y que buscaba el reconocimiento y la adulación de todos. Su orgullo lo llevó a odiar a Mardoqueo, que no se inclinaba ante él, y a tramar una venganza desproporcionada contra todo un pueblo. Amán no se dio cuenta de que estaba luchando contra el Dios de Israel, que tenía el control de la historia y que protegía a su pueblo. Dios usó a Esther y a Mardoqueo para frustrar los planes de Amán y para salvar a los judíos del genocidio. Dios también hizo justicia con Amán, que recibió el castigo que merecía por su maldad. El caso de Amán nos muestra que Dios está al tanto de todo lo que pasa en el mundo y que actúa en favor de los suyos. También nos advierte sobre los peligros del orgullo y la venganza, que nos alejan de Dios y nos conducen a la ruina. Por el contrario, debemos ser humildes y perdonar a nuestros enemigos, confiando en que Dios hará justicia en su tiempo y en su manera. Amán, el que conspiró un complot para destruir a toda una nación, simplemente porque Mardoqueo, el judío, se negó a inclinarse ante él. Sin embargo, la reina Esther frustró su malvado plan, y Amán terminó en la horca que había diseñado para Mardoqueo. Este relato se encuentra en el libro de Esther capítulo 3. ¿Quién fue Jezabel? Jezabel fue una reina del antiguo Israel que se casó con el rey Acab y promovió la idolatría y la inmoralidad en su reino. Según la Biblia, Jezabel era hija del rey Itobaal-Prin de Sidón, un gobernante fenicio que adoraba a los dioses Baal y Ashera. Jezabel introdujo el culto a estos dioses en Israel y persiguió a los profetas de Yahweh, el Dios de los israelitas. Jezabel también cometió actos de violencia y corrupción, como el asesinato de Nabot, un hombre justo que se negó a venderle su viña al rey Acab. Por sus pecados, Jezabel fue condenada por el profeta Elías, quien predijo que moriría de una manera humillante y que su cuerpo sería devorado por perros. Esta profecía se cumplió cuando Jezabel fue arrojada desde una ventana por sus propios sirvientes y luego pisoteada por los caballos del general Jehú, quien había sido ungido por Dios para destruir la casa de Acab. Los perros se comieron el cadáver de Jezabel, dejando solo su cráneo, sus manos y sus pies.
La historia de Jezabel nos enseña varias lecciones sobre las consecuencias de alejarse de Dios y seguir a los falsos dioses. También nos muestra el contraste entre la maldad de Jezabel y la fidelidad de Elías, quien se mantuvo firme en su obediencia a Yahweh, a pesar de la oposición y las amenazas. La figura de Jezabel se ha convertido en un símbolo de la seducción, la manipulación y la rebelión contra Dios. Sabes que eres malvado cuando hubo un misil de la Segunda Guerra Mundial que llevó tu nombre. Jezabel era una princesa pagana que se casó con Acab, rey del norte de Israel, y estaba muy involucrado en la idolatría y planes malvados. Esto lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 19 al 21. Abimelec es otro de los personajes que fueron perversos. Abimelec fue un personaje bíblico que vivió en el tiempo de los jueces de Israel. Fue el hijo de Gedeón y una concubina de Siquem. Su nombre significa «Mi padre es rey» y refleja su ambición de gobernar sobre el pueblo de Dios. Abimelec fue un hombre malvado que no temía a Dios ni respetaba a su familia. Con la ayuda de los siquemitas, después de la muerte de su padre, mató a 70 de sus hermanos sobre una piedra en Ofra. Jotam fue el único que escapó. Abimelec fue hecho rey y gobernó Israel por 3 años, al fin de los cuales los siquemitas, bajo la conducción de Gaal, se rebelaron contra él. Abimelec salió con su ejército para aplastar la rebelión, pero no pudo evitar el juicio de Dios por su crimen. En una batalla contra la ciudad de Tebes, una mujer le arrojó una piedra de molino desde lo alto de una torre y le quebró el cráneo. Abimelec, avergonzado de morir por mano de una mujer, le pidió a su escudero que lo matara con su espada. Así murió Abimelec, y se cumplió la profecía que Jotam había pronunciado contra él y los siquemitas. Abimelec es un ejemplo de lo que puede pasar cuando alguien busca el poder sin importarle el costo ni la voluntad de Dios. Su historia nos enseña que Dios es justo y castiga el pecado, pero también es misericordioso y salva a los que se arrepienten y confían en Él. Este tipo realmente quería gobernar a los ciudadanos de Siquem, pero tenía un pequeño con sus hermanos. 70 problemas en realidad. Tomando el asunto en sus propias manos, Abimelec mató a sus 70 hermanos y fue rápidamente coronado. Rey, esta macabra historia la encontramos en el libro de Jueces capítulo 9 versículo 1 al 6. ¿Quién fue Atalía y qué tan malo fue su reinado? Atalía es una de las figuras más oscuras y siniestras de la historia bíblica. Fue la única mujer que gobernó como reina en Judá, el reino del sur, y lo hizo con una crueldad y una impiedad que la hicieron odiada por el pueblo de Dios. En este artículo vamos a conocer quién fue Atalía, qué hizo durante su reinado y cuál fue su fin. ¿Quién fue Atalía? Atalía era hija de Acab y Jezabel, los reyes de Israel, el reino del norte, que se habían apartado de la adoración al Dios verdadero y habían promovido el culto a los Baales, los falsos dioses de los cananeos. Atalía se casó con Joram, el hijo de Josafat, el rey de Judá, en una alianza política que pretendía unir a los dos reinos. Sin embargo, esta unión resultó ser desastrosa para Judá, pues Atalía influyó negativamente en su esposo y en su hijo Ocosías, que le sucedió en el trono. Ambos hicieron lo malo a los ojos de Jehová y toleraron el culto a Baal en el reino del sur. ¿Qué hizo Atalía durante su reinado? Atalía llegó al poder de una manera violenta y usurpadora. Cuando su hijo Ocosías murió asesinado por Jehú, el general que se rebeló contra la casa de Acab y exterminó a toda su descendencia en Israel, Atalía decidió eliminar a todos los posibles herederos al trono de Judá. Así, mató a todos sus nietos, los hijos de Ocosías, y se proclamó reina. Solo se salvó uno de ellos, Joás, que fue escondido por su tía Josaba, la esposa del sumo sacerdote Joiada. Atalía reinó durante 7 años en Judá, y durante ese tiempo impuso el culto a Baal con el apoyo de los sacerdotes paganos. Construyó un templo para Baal dentro del recinto del templo de Jehová y profanó los objetos sagrados. Persiguió a los fieles al Dios verdadero y trató de borrar la memoria de la dinastía davídica. ¿Cuál fue el fin de Atalía? El fin de Atalía fue tan trágico como su reinado. Cuando Joás cumplió 7 años, el sumo sacerdote Joiada
lo presentó al pueblo como el legítimo heredero al trono de David. El pueblo aclamó al niño rey y se rebeló contra Atalía. Esta, al oír el alboroto, salió del palacio y vio al joven Joás junto a la columna del templo, rodeado de los capitanes y los levitas. Entonces gritó: «¡Traición! ¡Traición!». Pero nadie le hizo caso. Joiada ordenó que la capturaran y la sacaran fuera del recinto del templo. Allí fue ejecutada por los soldados. Después de la muerte de Atalía, Joiada renovó el pacto entre Jehová y el pueblo de Judá, y entre el rey y el pueblo. Destruyeron el templo de Baal y mataron a Matán, el sacerdote principal de Baal. Así se restableció el culto al Dios verdadero en Judá, y se inició un periodo de paz y prosperidad bajo el reinado de Joás. Atalía fue una reina malvada que trató de imponer su voluntad sobre el pueblo de Dios. Su historia nos muestra las consecuencias de apartarse de Jehová y seguir a los falsos dioses. También nos muestra cómo Jehová preservó su promesa a David y no permitió que se extinguiera su linaje. A pesar de las intrigas y las violencias humanas, Jehová siempre cumple sus propósitos y protege a sus fieles. Demostrando que dos errores no hacen un acierto, Atalía era la hija del malvado rey Acab y la reina Jezabel. Despiadada y malvada, destruyó a toda la familia real de la casa de Judá, y se obligó a ocupar el trono para gobernar durante 6 años. ¿De tal madre, tal hija? Esto lo podemos leer en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 22, versículo 10 al 12.